Hola a todos mis hermanos, sean bienvenidos a este nuestro estudio. Hoy vamos a ver toda la historia de los mártires, vamos a ver las persecuciones de la iglesia de Esmirna. Así que, sin más preámbulos, comencemos. Y vamos a comenzar viendo Apocalipsis capítulo 2, versículos del 8 al 11. Escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto: Yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias: al que venciere, no sufrirá daño de la segunda muerte. Así que vemos que tenemos algunos elementos fundamentales. Primero, tribulaciones. Segundo, tenemos 10 días de tribulación predichos. Y tercero, la sinagoga de Satanás. Así que vamos a explicar cómo mejor el texto. Noten que el texto en el versículo 9 dice que yo conozco tus obras y tu tribulación. Así que Jesús dice y plantea de antemano que esta iglesia ya ha padecido tribulaciones. Pero además de eso, en el versículo 10 le predice de que va a tener otra más por 10 días. Así que prácticamente este mensaje fue dado al finalizar el periodo de esta iglesia. Estos tres elementos son los que vamos a analizar en el día de hoy. Y comenzaremos por las tribulaciones en general. En este periodo vamos a analizar 7 persecuciones. Pueden contarse 9 en total, pero vamos a analizar 7 ya que son las principales. Estas 7 persecuciones ocurrieron durante todo el lapso de tiempo entre el 100 después de Cristo al 313. Y la primera es el edicto de Trajano. Entre el 109 y el 111 después de Cristo, el gobernador de Bitinia indicó que había ordenado la ejecución de varios cristianos. Sin embargo, no estaba seguro de qué hacer con aquellos que dijeron que ya no eran cristianos y pidió consejo a Trajano. El emperador respondió que los cristianos no deben ser buscados y que las acusaciones anónimas deben ser rechazadas como una muestra indigna de nuestra época. Y si se retractan y adoran a nuestros dioses, deben ser liberados. Los que persistan, sin embargo, deben ser castigados. Así que vemos que durante la época de Trajano, de hecho, no hubo prácticamente persecución. El cristianismo seguía siendo prohibido, pero en resumidas cuentas, si bien el emperador no estaba de acuerdo con el cristianismo, le dijo a sus súbditos: vean, no persigan a los cristianos, no los busquen, no los acusen, pero si ya ustedes ven a un cristiano que está practicando el cristianismo de forma pública, evidente, o por alguna razón es acusado de forma legal, entonces el cristiano debe dejar de ser cristiano. Sin embargo, si usted era un cristiano y usted practicaba su cristianismo a escondidas, o ninguno durante su vida se tomaba la molestia de acusarlo ante las autoridades, usted podía ser cristiano sin ningún tipo de problema. Y este fue el máximo de tolerancia que se pudo obtener por parte del Imperio Romano. Así que veamos qué le ocurrió a Trajano. Trajano, de hecho, fue el emperador que llevó al imperio a su máxima extensión territorial y mayor auge económico. Si bien su muerte no fue por causas naturales, no obstante esto, sí fue un emperador con mucha prosperidad. Y después de él, el Imperio Romano nunca se pudo recuperar hasta ese punto. Esta suerte de Trajano no se les olvide.
porque la vamos a volver a tocar al final de estas persecuciones. Así que pasemos a la siguiente, la persecución de Marco Aurelio. Esta persecución sucedió en Lyon, en Francia, tuvo su núcleo en Lyon y ocurrió en el 177 después de Cristo. Antes de esta persecución a los cristianos ya le era prohibida la entrada al mercado, al foro, a los baños o aparecer en cualquier lugar público. Dice la cita, si dado el caso aparecían en público, se burlaban de ellos, los golpeaban o los robaban. Las casas de los cristianos eran vandalizadas. Pero en Lyon ocurrió algo particular. Los mártires de Lyon comenzaron a ser acusados de banquetes tiesteos y coitos edípeos, es decir, de caníbales y de incestos. ¿Por qué razón? Porque como los cristianos cuando celebramos la Santa Cena afirmamos que comemos el pan que es símbolo de la carne de Cristo y nos llamamos todos hermanos entre nosotros, entonces los romanos interpretaron este tipo de cosas como canibalismo y como incesto. Así que Marco Aurelio firmó un decreto de autorización de estas persecuciones y se desató grande violencia en esta ciudad. Pero vamos a ver qué ocurrió. Un año después de que se firma este decreto en Lyon, en el 177, se desata una pestilencia en Roma. Pero para entender esta pestilencia y el porqué de ella debemos analizar un poco, irnos un poco al pasado, un poco atrás, unos años atrás. Y nos vamos para el 160 después de Cristo, es decir, 17 años antes. Marco Aurelio se fue a Partia. El Imperio Parto era fue uno de los enemigos más acérrimos del Imperio Romano hasta que fue destruido y conquistado por los árabes. Entonces Marco Aurelio se fue a la guerra contra este imperio. Volviendo de esta guerra, contrajo una viruela. Esta fue la peste que se desató en Roma. Y esto ocurrió en el 160 después de Cristo, nuevamente 17 años antes del nuevo brote. Y esta peste, pues, no se tiene registro que haya durado 17 años, porque como van a observar, fue gravísima. 17 años no hubiese aguantado la ciudad de Roma, así que la peste en realidad fue controlada y hasta un cierto punto desapareció. Pero ¿qué fue lo que pasó? Avancemos nuevamente en la historia y en el año 178 después de Cristo, un año después, miren lo que nos dice, de firmar el decreto, miren lo que nos dice la cita. La enfermedad volvió a estallar 9 años más tarde. Hablando del 169 más 9 años da el 178. Según el historiador romano Dion Casio, y causó hasta 2000 muertes por día en Roma, una cuarta parte de las personas infectadas. Se ha estimado que perecieron 5 millones de personas en total, aproximadamente un tercio de la población en algunas zonas, y además diezmó al ejército romano. Así que pasa algo curioso. El emperador firma el decreto. Un año después se desata nuevamente esta pestilencia en la ciudad, con una masacre gravísima de hasta 2000 muertes por día. Y no se para ahí. Marco Aurelio mismo, el emperador, muere en el 180 después de Cristo por esta peste que lleva el nombre de su familia, la peste antonina. Y ahí termina la historia. Ahí termina la persecución. Porque sigue otros emperadores y avanzaremos entonces en las otras persecuciones. Así que tengan en cuenta esto. Qué casualidad que el emperador firma un decreto, al año siguiente se desencadena una pestilencia gravísima en la ciudad de Roma, cuya explicación única que se tiene es el brote anterior 17 años antes, y el emperador 180 después de Cristo, 3 años después de haber firmado el decreto de persecución. Y vamos a dejar ahí un momento y vamos a pasar a la siguiente. Y estamos hablando de Septimio Severo, que en el año 202 promulgó una ley que prohíbe la difusión del cristianismo y el judaísmo. Este fue el primer decreto universal prohibiendo la conversión al cristianismo.
Estallaron violentas persecuciones en Egipto y África del Norte. Clemente de Alejandría dejó escrito: muchos mártires son quemados a diario, confinados o decapitados ante nuestros ojos. Así que el cristianismo fue declarado enemigo del Estado por parte de este emperador, año 202 después de Cristo. Pero algo le pasa. En el 211 después de Cristo, Septimio Severo muere por una enfermedad que se llama gota. La gota es una enfermedad que te afecta las articulaciones. Tú creas cristales de ácido úrico en las articulaciones y en el tiempo, bueno, en la antigüedad sobre todo esta enfermedad era considerada mortal. Era llamada la enfermedad de los reyes porque era asociada con la riqueza. Así que en el 202, Septimio Severo promulgó una ley de un decreto de muerte contra los cristianos, los declara enemigos del Estado, contrae una enfermedad degenerativa y muere en el 211 después de Cristo. Nuevamente, qué extraños sucesos, qué extraños eventos. La tercera persecución ocurre con Maximino el Tracio en el 235 después de Cristo. Maximino revisó la política complaciente de Alejandro Severo hacia los cristianos y los declaró de nuevo enemigos del pueblo. Los persiguió y los obispos de Roma, Ponciano, además de su sucesor Antero, murieron probablemente como mártires durante su mandato. Así que nuevamente se declaran a los cristianos como enemigos del Estado. Pero ese mismo año, en el 235 o en el 236, se genera una guerra civil. Ocurren cuestiones políticas y el Senado romano, quien tenía mucho poder en el Imperio Romano, se sublevó en su contra y llegó a nombrar inclusive a 2 emperadores, Purpieno y Balbín, para frenar el avance de Maximino. Y en medio de esta guerra civil, su propio ejército se amotina, lo asesinan a él y a su hijo y envían sus cabezas cortadas a Roma. Muere en el 238, solo 3 años después de firmar el decreto. Pero de hecho su poder se vio menguado a partir del 236, un año después de haber firmado el decreto. Así que otra casualidad. Emperador que firma el decreto, al año siguiente se genera una guerra civil, el pueblo no lo quiere, incluso cuenta que la misma población de Italia no lo quería y no lo apoyaba porque no quería ni siquiera darle alimento a su ejército, razón por la cual su propio ejército es el responsable de su muerte. Así que pasemos a la quinta persecución. El certificado de apostasía, 250 después de Cristo. Tengan presente de que en el interludio de estas sucesiones, noten que estamos saltando de 238, 235, 211. En el interludio de esto, el imperio padeció grande inestabilidad política. Se sucedía un emperador tras otro y un emperador tras otro conspiraba en contra del otro y lo sucedía y así sucesivamente se mataban uno contra otro. Y de hecho los emperadores que pudieron hacer persecuciones fueron aquellos que detuvieron el poder suficiente por suficientemente tiempo como para poderlo hacer. Así que de nuevo, Decio emite un certificado. Se requiere a todos los habitantes del imperio para que hagan sacrificios ante los magistrados de su comunidad por la seguridad del imperio en un día determinado. Cuando hagan el sacrificio podrán obtener un certificado documentando el hecho de que han cumplido la orden. Pocas palabras, o sacrificabas al emperador o morías. Pero vamos a ver qué le ocurrió. En el 251 después de Cristo, un año después de haber firmado el decreto, el imperio fue invadido por los godos y Decio, como emperador que era, se fue a pelear. Pero el ejército de Decio se quedó empantanado en las ciénagas y fue aniquilado en esa batalla, mientras que él mismo fue muerto en el campo de batalla. Así que otra casualidad. Decio firma un decreto donde los cristianos tienen que sacrificar al emperador o morir, adorar al emperador o morir, y un año después muere.
empantanado en las ciénagas en plena batalla. Y vamos a hablar de Valeriano en el 257 después de Cristo. Valeriano hace algo muy similar a Decio, incluso es lo mismo en realidad, también promulga un certificado. Dice lo siguiente: los obispos, presbíteros y diáconos deben ser inmediatamente ejecutados. Los senadores, nobles y caballeros, perdida su dignidad, deben ser privados de sus bienes. Y si aún así continúan siendo cristianos, sufran la pena capital. Las matronas, despojadas de sus bienes, sean desterradas. Los cesarianos, que antes o ahora hayan profesado la fe, confiscados sus bienes y con el registro, marca de metal en el cuello, sean enviados a servir a los dominios estatales. Valeriano en el 257 después de Cristo vuelve a perseguir a los cristianos y nuevamente algo le pasa. En el 259, 2 años después, una epidemia diezma a sus tropas. Él va a firmar un supuesto tratado de paz con el Imperio Parto de nuevo. Nuevamente este imperio fue el archienemigo jurado del Imperio Romano. Pero por circunstancias que se ignoran, aunque posiblemente fue traicionado por su prefecto pretoriano Macriano, fue hecho prisionero por los persas sin que llegase a firmar la paz con Sapor I. Se cree que fue cruelmente ultrajado al ser obligado a tragar oro fundido y posteriormente ejecutado. Fue el primer emperador que cayó prisionero del enemigo. Con su piel los persas hicieron un trofeo que mostraban en su templo principal. Así que de nuevo, Valeriano firma un decreto de muerte. 2 años después, es hecho prisionero y muere, siendo hecho prisionero, siendo torturado gravemente. La historia nos cuenta de nuevo que durante ese periodo de tiempo, también en Roma comenzaron a suceder desastres naturales. Pueden investigarlo si desean profundizar un poco más. Así que hasta aquí hemos visto 6 casualidades. 5. La sexta, que es Trajano, ya lo hablaremos. Marco Aurelio firma un decreto en el 177 después de Cristo. Muere en el 180 por una peste que se desencadena 1 año después de la firma del decreto. Septimio Severo declara ilegal el cristianismo. Muere al poco tiempo después, agotado por la gota en el 211 después de Cristo. Maximino el Tracio en el 235 nuevamente declara ilegal el cristianismo. Al año siguiente se genera una guerra civil, el pueblo se subleva en contra de él. Muere 3 años después, en el 238 después de firmar el decreto. Decio firma un decreto de certificado de apostasía. Muere en el 251 después de Cristo, 1 año después de haber firmado el decreto. Valeriano firma un decreto de persecución en contra de los cristianos. Muere en el 259 por una epidemia que diezmó sus tropas y fue hecho prisionero y torturado gravemente. Mis hermanos, como cristianos no creemos que las casualidades existan. Y vemos cómo vez tras vez Dios se levantó para defender a su pueblo. Por otra parte, el emperador Trajano, quien no buscó matar a los cristianos, quien sencillamente dijo, no se dejen encontrar, quien sencillamente dijo, no los tienen que buscar, no los tienen que asediar, no los tienen que acusar de forma anónima, fue el emperador que tuvo mayor prosperidad en la historia de todo el Imperio Romano, en toda la historia romana incluso. Como les dije, las casualidades no existen. Y nos queda una última persecución, la séptima, que es la gran persecución de Diocleciano. Esta es la tribulación de 10 días. Y recuerden el concepto y el principio de día por año que ya vimos en el video de profecías mesiánicas. Volveremos a estudiarlo más adelante cuando veamos las profecías de tiempo de la Biblia. Esta persecución abarca desde el 303 al 313 después de Cristo y dura exactamente 10 años. Y vamos a ver qué ocurre. Primeramente vamos a analizar un poco las causas. Como les vine diciendo, durante este periodo el Imperio Romano padeció grande inestabilidad política.
principalmente entre los años 235 a 284. Miren, durante ese tiempo una sucesión de emperadores ascendieron y cayeron con una rapidez asombrosa, dejando tras de sí un imperio tambaleante al borde del colapso. Y esta crisis es llamada la crisis del siglo III. El imperio romano estaba quebrado completamente, económicamente hablando y políticamente hablando. Militarmente hablando también. Así que para evitar la ruina, Diocleciano asciende y hace algunas reformas, ya sea a nivel económico, pero sobre todo a nivel político. El problema principal eran las sucesiones. Múltiples complots, uno tras otro. Como pueden observar, el Senado a veces levantaba emperadores enemigos. Y todo esto llevó a una inestabilidad política a nivel de sucesión, ¿no? Un emperador que sucedía al otro. Así que Diocleciano, para resolver este problema, dividió el imperio en 4 partes, porque él se dio cuenta de que una sola persona no podía gobernar un imperio tan vasto. Dividió el imperio en 4 partes. A la parte, como pueden observar, la parte amarilla fue entregada a Maximiano. La parte rosada fue entregada a Constanzo Cloro. La parte lila fue entregada a Galerio. Y la parte verde se la quedó Diocleciano. En total habían 2 emperadores, que eran Diocleciano y Maximiano, y 2 césares, que eran Constanzo Cloro y Galerio. Los césares tenían la responsabilidad de suceder a los emperadores, quienes eran los 2, Diocleciano y Maximiano. Con esto, Diocleciano pensó de poder resolver todos los problemas del imperio. Y desde el 284 después de Cristo hasta el 303 después de Cristo no hubo persecución. Incluso los cristianos vivieron un breve periodo de paz y se beneficiaron de esta estabilidad renovada en el imperio. Pero hubo un cambio en Diocleciano. A la conclusión de la guerra, Diocleciano y Galerio volvieron a Antioquía. Diocleciano y su César, sucesor. En algún momento del año 299, los emperadores tomaron parte en una ceremonia de sacrificio y adivinación en la que, al parecer, las arúspices fueron incapaces de leer las entrañas de los animales sacrificados y culparon a los cristianos de la corte imperial. Según Lactancio, Diocleciano y Galerio discutieron sobre la política imperial hacia los cristianos durante ese invierno. Porque es que este suceso de que sus arúspices, sus adivinas paganas, no pudiesen realizar su trabajo por culpa de los cristianos, fue visto por parte de ambos como un peligro, como algo desestabilizador. Recuerden que Diocleciano estaba psicoseado con la estabilidad. Recuerden que él ascendió al poder y buscó la estabilidad del imperio. Estabilidad en todos los ámbitos, aún religiosos, y una religión diferente, una religión que promulgara la caída de todas las demás, era un peligro. Después de este evento, el primer paso que realizó Diocleciano fue obligar a todos los de su corte imperial a demostrar su fidelidad al imperio, realizando sacrificios paganos. Seguidamente discutió con Galerio qué hacer. Diocleciano argumentaba que bastaría con prohibir a los cristianos trabajar como funcionarios en el ejército para recuperar el favor de los dioses, pero Galerio quería ir más allá y defendía la exterminación. Los 2 hombres acudieron a pedir consejo al oráculo de Apolo en Dídima. El oráculo de Apolo era el oráculo más importante del mundo antiguo griego y romano, el cual contestó que los justos sobre la tierra dificultaban la habilidad de Apolo de aconsejar. El término justos, según interpretaron los miembros de la corte de Diocleciano, solo podía hacer referencia a los cristianos del imperio, consiguiendo persuadir a Diocleciano para que accediera a las demandas de una persecución universal. Entonces Diocleciano ordenó una campaña sistemática contra los cristianos que incluyó la ejecución de líderes, la demolición de sus lugares de culto y las quemas de sus escrituras. A partir de aquí, entonces, Diocleciano comenzó a confiscar iglesias, quemar las sagradas escrituras, perseguir a los cristianos, buscarlos, rastrearlos y matarlos, o obligarlos a la retractación. Esta persecución fue la más grave de todas.
Fue una persecución universal, una persecución que duró 10 años y que se extendió incluso aún más allá, aún después de la abdicación de Diocleciano y de Maximiliano, ya que sus sucesores continuaron esta obra. Pero veamos la suerte de Galerio y luego la de Diocleciano. Galerio en el 311 después de Cristo se enfermó. Galerio estaba enfermo de cáncer y tal evento fue presentado por los apologistas cristianos como el castigo de Dios que lo llevó a una actitud más tolerante. Así Lactancio relata de manera colorida cómo Galerio padeció durante un año los más horribles sufrimientos y devorado internamente por gusanos, pudriéndose en vida, tuvo que reconocer a Dios. Y es que en el 311 Galerio promulgó un edicto de tolerancia al cristianismo. Un edicto en el que decía que ellos habían intentado con Diocleciano curar a los cristianos de esta locura del cristianismo, pero que no habían logrado sanarlos de esa necedad. Entonces, al ver que era imposible eliminarlos y hacerles cambiar de opinión, entonces que ya los iban a dejar tranquilos. En los intervalos entre sus espantosos dolores, Galerio habría prometido a gritos que reconstruiría la iglesia que había contribuido a demoler. Así, a escasos días de su muerte, promulgó el edicto de tolerancia. Murió pocos meses después del edicto. Ahora Diocleciano. Diocleciano, después de este edicto, que inició en el 303, se desvaneció durante el invierno de 304 y 305. Se recluyó en su casa durante 2 años. Surgieron rumores acerca de la muerte de Diocleciano. La ciudad se vistió de luto y solo lograron ponerle freno mediante una declaración pública de que el emperador estaba vivo. Y el emperador mismo reapareció al público en el 305. Pero noten la descripción, estaba demacrado y casi irreconocible. Es muy extraño que un emperador que había logrado llevar la estabilidad del imperio, que tenía un carácter fuerte para realizar semejante cambio, firma un decreto de persecución y automáticamente se recluye al año siguiente. Probablemente enfermo de algún tipo de algo. Y cuando reaparece al público, lo ven demacrado e irreconocible. Pero la historia va más allá. Sigue diciendo, el 1 de mayo del 305 Diocleciano convocó una asamblea. Delante de la estatua de Júpiter, su principal deidad, Diocleciano se dirigió a la multitud y con lágrimas en los ojos les explicó su debilidad, su necesidad de descanso y su deseo de renunciar. Abdicó. Se declaró incapaz de seguir gobernando. Aquel que había realizado y logrado la estabilidad del imperio, se declaró ahora incapaz de seguirlo llevando adelante. Declaró que necesitaba pasar el deber del imperio a alguien más fuerte. Con ello se convirtió en el primer emperador romano en abdicar voluntariamente. Nuevamente un suceso extraño. 2 emperadores firman los decretos. Se persigue a los cristianos en una persecución gravísima, la peor que ocurrió durante ese periodo. Uno se enferma de cáncer y es comido por los gusanos. Otro abdica a los 2 años, tormentado por algo, enfermo por alguna razón. Durante el tiempo después de su abdicación y se retiró a su villa, vio cómo todo su sistema tetrárquico colapsaba. Todas las reformas que él había logrado colapsaron, se fueron a pique. Todos los sucesores y el sistema de sucesión se destruyó. Nuevamente comenzó la guerra civil en el imperio. De esta guerra civil emergería un emperador victorioso, Constantino. En su propio palacio, las estatuas y retratos de su antiguo compañero en el trono fueron destruidas. Finalmente, sumido en la depresión y la enfermedad, Diocleciano pudo haberse suicidado. Murió el 3 de diciembre del 311.
Así que como pueden ver, vez tras vez, los emperadores se levantaban en contra del pueblo de Dios y algo raro les ocurría. Algunos murieron poco tiempo después, otros se enfermaron, otros sufrieron padecimientos hasta el suicidio. Y esta es la historia de la iglesia perseguida de Esmirna, mis hermanos. Es esta. Durante este periodo ocurrieron muchas más cosas. Surgieron herejías que hoy en día existen. Tenemos historias de la vida de estos mártires como Policarpo, como San Justino. Historias que les invito a que investiguen. Por cuestiones de copyright no nos es posible mostrar aquí estas historias y narrarlas no sería lo mismo. Para ellos les aconsejamos un canal. Lo encontrarán en la descripción. El canal se llama Byte. Allí encuentran mucha historia sobre el cristianismo. Es supremamente interesante. Ahora bien, vamos a hablar de un solo punto más, inherente a la iglesia de Esmirna. Y es una herejía que nació en ese entonces, nacieron muchas herejías. Recuerden que hablamos del gnosticismo. Aquí, de hecho, el marcionismo seguía siendo un gnosticismo. Pero deseo resaltar algunos puntos que son fundamentales para el día de hoy. La herejía se llama marcionismo y su fundador fue Marción. La historia de Marción que nos interesa inicia en el 135. Se dirigió a Roma en algún momento, entre el año 135 y el 139 después de Cristo, donde fue aceptado como miembro de la iglesia en la iglesia de la ciudad. Incluso dio una gran ofrenda a la congregación, 200.000 sestercios, que podrían equivaler a más de 100 salarios anuales del momento. Él llegó a Roma con una grande ofrenda. Él había llegado del oriente, él fue excomulgado por su propio padre, quien era obispo de esta iglesia, no recuerdo exactamente el nombre. No obstante, ya veremos por qué fue excomulgado. Llegó a Roma con su grande ofrenda y fue nuevamente excomulgado en el año 144 después de Cristo y se le devolvieron todas las ofrendas que llevó consigo. ¿Por qué razones fue excomulgado? Noten que fue incluso llegado a ser llamado por Policarpo, que fue un grande héroe de esta época, como el primogénito de Satanás. ¿Por qué? Por las doctrinas que profesaba. Los errores teológicos de Marción tuvieron una raíz principal. Noten la raíz, porque este es un problema que existe hoy en día. Él se negaba a creer que el Dios del Antiguo Testamento fuera el mismo que el Padre del Señor Jesucristo. Marción simplemente no podía creer que un Dios lleno de ira, en un Dios lleno de ira. Así que tiró el Antiguo Testamento y creó su propia versión del Evangelio de Lucas y versiones editadas selectivamente de las epístolas de Pablo. Así que Marción tenía un problema. No podía creer y aceptar el supuesto Dios de ira del Antiguo Testamento. ¿Han escuchado esa frase? Hay muchos protestantes que hoy en día no aceptan el Antiguo Testamento. Hay muchos protestantes hoy en día que dicen que el Antiguo Testamento se debe echar a la basura porque hacía parte de un antiguo pacto. Y solamente el Nuevo Testamento es válido. Esa idea es marcionismo. Esa idea fue llamada por los héroes de la época, los defensores del Evangelio, el primogénito de Satanás. Pero avancemos. El segundo error que cometió el marcionismo y que cometió Marción fue modificar las escrituras. ¿Conocen denominaciones cuyas escrituras han sido modificadas para adaptarlas a sus propias creencias? ¿Donde han eliminado textos enteros? Las hay. Hay denominaciones que se promulgan ser cristianas y que no creen en las Sagradas Escrituras, sino que tienen sus propios textos. Eso también es marcionismo. Eso también lo hizo Marción. Cuando terminó con todo su trabajo de corte y pegado, Marción tenía el cristianismo que quería. Un Dios de bondad y nada más. Un mensaje de inspiración y una Biblia que eliminaba las partes incómodas sobre la ira de Dios y el infierno. Esto lo encuentran en la página de Byte. Ahora bien, noten que el tercer problema que tenía Marción fue su predicación.
basada exclusivamente en un Dios de bondad, en un mensaje de amor, en un mensaje inspirador, y eliminando por completo de toda la Biblia los mensajes de juicio y de justicia de Dios. ¿Han visto este problema en sus iglesias? ¿Han visto esta tendencia en el protestantismo? Todo nació con Marción, el primogénito de Satanás. Ahora bien, no estamos diciendo de que los mensajes inspiradores sean malos. El problema es cuando escogemos exclusivamente esos mensajes para la predicación y desechamos el resto. El problema es cuando prohibimos aún el mensaje de juicio. El problema es cuando nos enfocamos tanto en el amor y en el amor que no predicamos los requerimientos de Dios. Lo que Marción no podía soportar era la nota de juicio que acompañaba la predicación del mensaje cristiano, porque el mensaje cristiano, el evangelio, conlleva el juicio. Las advertencias que venían con las enseñanzas de la ley, el llamado a la obediencia y la amenaza del infierno. Según él lo veía, era necesario purgar el cristianismo de su tiempo para que el evangelio puro pudiera ser recibido en toda su simplicidad radical y apelar al corazón. Si bien hoy en día puede que no sea tan explícito como el marcionismo, sí existe esta idea de eliminar todos los puntos de juicio, todos los puntos controversiales de la Biblia y enfocarnos solamente en aquel Dios de amor que nos acomuna a todos nosotros y así unir varias religiones en una. Como la Biblia no tenía el Dios que él quería, Marción decidió hacer una supuesta mejor Biblia. La idea de que a las personas se van a ir si se les predica el juicio, hay que atraerlas solo con el amor. Esta idea es marcionismo. Esta idea de modificar la Biblia es marcionismo. La idea de desechar el Antiguo Testamento es marcionismo. Y nos vamos a quedar aquí con las herejías. Si desean investigar más, vayan al canal de Byte, lo encuentran en la descripción. Ahí tienen página de internet donde tienen varias investigaciones en muchos ámbitos, pero además de eso también tienen su propio canal. Allí pueden encontrar ustedes videos de todo tipo de temas, siempre cristianos y de historia cristiana. Respecto al segundo sello, que nos concierne también en este tema, vamos a verlo de forma muy rápida. Apocalipsis capítulo 6, versículo 3 al 4 nos dice: cuando abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente que decía: ven y mira. Y salió otro caballo bermejo, y al que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz, y que se matasen unos a otros, y se le dio una gran espada. Así que tenemos de nuevo elementos importantes. Un caballo rojo, que es el color de la sangre. Ya vimos todas las persecuciones de este periodo. La sangre representa eso. La sangre derramada de los mártires de esta iglesia. Y también posee una gran espada. La espada es la palabra de Dios. Y justamente durante este periodo las personas murieron por amor a esta palabra, por defender a esta palabra. Y ese es el tema de hoy, mis hermanos. Pero no nos iremos sin antes una pequeña reflexión. Desafortunadamente no pudimos ver la vida de estos mártires. Pero observen los padecimientos que sufrieron estos cristianos por amor a aquella palabra que muchas veces nosotros hoy en día despreciamos. Debemos reflexionar en eso. Reflexionemos en si de verdad nuestro amor hacia Dios es tal que estaríamos dispuestos de verdad a abandonar todas nuestras comodidades y aún la vida por amor a Él. Los cristianos no tenían iglesias, no tenían casas, no tenían ni siquiera un permiso de presentarse en baños públicos para asearse. No tenían permiso para ir al mercado. No tenían permiso para hablar en público. Estos cristianos eran perseguidos y muertos y vivieron muchas veces en catacumbas, allá donde sepultaban muertos. Allá abajo, bajo tierra, hacían sus cultos. Todo por amor a una palabra escrita del Evangelio. Estos cristianos lucharon contra las herejías de esta época. Todo por amor al Evangelio.
Ese ejemplo es el que debemos seguir y sobre ese ejemplo es el que debemos reflexionar. Mis hermanos, sin más preámbulos, el siguiente tema que veremos será la iglesia de Pérgamo. Dios los bendiga y espero que vean el siguiente tema.